Bueno, a ver, ¿quién fue realmente Jesús de Nazaret? Más allá de los dogmas, de las fórmulas que hemos aprendido, ¿es posible de verdad acercarse al hombre histórico? Pues esa es la gran pregunta. Y para intentar responderla vamos a sumergirnos en la influyente obra de José Antonio Pagola y así redescubrir al hombre y su mensaje. Y es que todo esto, en realidad, arranca con una pregunta que ha ido resonando siglo tras siglo. Y ojo, no es una pregunta que Jesús lanzara a la multitud, no, se la hizo a su gente más cercana, a su círculo de confianza. Y es esa pregunta, según Pagola, la que sigue siendo hoy el punto de partida fundamental para cualquier creyente. Y la pregunta es esta, así de simple, de directa y de profundamente personal. Porque claro, no es una cuestión teórica para un examen, ¿no? Es una interpelación a la vida misma. Y es precisamente esta pregunta la que sirve de motor para toda la investigación de Pagola. Se trata de buscar una respuesta que vaya más allá de simplemente repetir una fórmula de memoria. Y aquí atención porque llegamos al meollo de la cuestión para Pagola. Lo que él sostiene es que muchos cristianos creen en una doctrina sobre Jesús, o sea, un conjunto de ideas, de dogmas, pero no llegan a creerle a Jesús, a él, a su mensaje. Y la diferencia, claro, es abismal, porque una cosa es aceptar un credo y otra muy distinta es tener un encuentro personal que te transforme la vida por completo. Vale, pues este va a ser nuestro plan de ruta. Primero, veremos el desafío que suponen las propias fuentes, los evangelios. Luego, nos centraremos en dos rasgos clave de su personalidad que la investigación histórica sí parece confirmar. Y al final, veremos cuál es el objetivo de toda esta búsqueda. Claro, la primera pregunta que surge es, oye, si queremos conocer al Jesús de la historia, ¿no basta con leer los evangelios y ya está? Pues la respuesta, según los estudios bíblicos modernos, lo que los expertos llaman exégesis, es que la cosa es un poco más compleja. Lo primero, lo fundamental, es entender qué tipo de documentos tenemos entre manos. Y esto, claro, lo cambia todo. Cambia lo que podemos esperar de ellos. Porque, a ver, los evangelios no son biografías de una persona que murió. Son testimonios de fe sobre alguien que, para quienes los escribieron, estaba vivo. Su objetivo no era la precisión histórica al estilo moderno, no. Su objetivo era proclamar el impacto brutal que esa persona había tenido en sus vidas. Entonces, resumiendo, las razones son estas. Los autores seleccionaron y adaptaron los recuerdos sobre Jesús para responder a las preguntas y a los problemas de sus propias comunidades. Y por supuesto, todo, absolutamente todo lo que narran, está visto a través del filtro de su fe en la resurrección. Así que, claro, intentar buscar ahí un perfil psicológico o una crónica del día a día de Jesús, pues es pedirles algo que nunca buscaron ofrecer. Pero, ojo, esto no significa que no podamos saber nada, para nada, al contrario, y por eso esta cita de Hans Küng es tan importante. Porque, aunque no tengamos una biografía como las de hoy, sí que podemos percibir entre líneas esos rasgos inconfundibles de la personalidad de Jesús. No todo es una invención posterior, no. Quedan huellas, huellas muy reales y auténticas de quién fue. Vale, pues vamos a ver qué nos cuentan esas huellas. El primer rasgo, uno que Pagola subraya muchísimo, es la increíble conexión de Jesús con la vida real, con lo concreto del día a día. O sea, no era un teórico hablando de ideas abstractas desde una torre de marfil, para nada. Es que Jesús pensaba y hablaba con imágenes, con ejemplos sacados de la vida cotidiana. Su lenguaje no es para nada abstracto, está totalmente pegado a la tierra, a la realidad que veía a su alrededor. Y esto es una genialidad porque así conectaba de forma directa con la experiencia de la gente que le estaba escuchando. A ver, fijaos en estos ejemplos. Son imágenes que cualquiera veía todos los días. Para Jesús, la naturaleza no era un simple decorado, ¿no? Era una parábola viva. Cada pequeño detalle que observaba, ya fueran los pájaros en el cielo, las flores en el campo, se convertía en una señal, en una forma de hablar de algo mucho más profundo, en una forma de hablar de Dios. Y esa mirada tan atenta no se queda solo en la naturaleza, ¿eh? Se posa con la misma intensidad, o incluso más, en la vida de las personas. Se fija en el trabajo, en las fiestas, en las preocupaciones, en las alegrías y en las injusticias. Y es precisamente esa capacidad de observación la que hace que su mensaje esté tan vivo, tan pegado a la realidad y que por eso mismo siga siendo universal. Venga, vamos con el segundo rasgo clave de su personalidad. Y este es uno que probablemente nos ayuda a entender por qué acabó como acabó. Págalo afirma que uno de los datos históricos que tenemos más claros sobre Jesús es que fue un hombre increíblemente libre, con una libertad interior y exterior que era desde luego asombrosa. Y no hablamos de una libertad en plan abstracto, no. Se trata de una libertad que se notaba en situaciones muy concretas y, la verdad, bastante peligrosas. Vamos a ver cómo desafió a las 4 grandes estructuras de poder de su tiempo, una por una. Empezamos por lo más básico,
La familia. En aquella sociedad, la familia lo era todo, el pilar fundamental. Pues bien, Jesús se escapa de esa presión. Cuando su propia gente intenta frenarle o controlarle, él se mantiene firme. Pone su misión por encima de todo. Y llega a redefinir la familia ya no en términos de sangre, sino de compromiso con su proyecto. Ahora, los intelectuales de la época, los escribas. Esto es clave. Ellos, en muchos casos, habían convertido la ley de Dios en una maraña de normas que oprimían a la gente. Y Jesús se rebela totalmente contra eso. Le da la vuelta y devuelve a la ley su sentido original. La ley está para ayudar a la persona, no la persona para servir a la ley. Para él, Dios no es un legislador tiránico, sino un padre que libera. Claro, con esta actitud, el choque con la máxima autoridad religiosa era inevitable. El Sanedrín, que era el poder establecido en Jerusalén, no consigue intimidarle. Jesús actúa y habla sin pedir permiso a nadie, movido únicamente por su conciencia, por lo que él entiende como la voluntad de Dios, aunque eso suponga un enfrentamiento directo. Y por último, esa libertad llega hasta el poder político. Le planta cara al gobernante local, Herodes, y durante su proceso final no muestra ni un ápice de sumisión ante el poder de Roma. Ni se une a los movimientos revolucionarios violentos, ni se pliega al poder establecido. Mantuvo su independencia hasta el final. Entonces, después de todo este recorrido, uno se pregunta, bueno, ¿y para qué sirve este esfuerzo por reconstruir al hombre detrás del mito? ¿Es solo curiosidad histórica? Pagole insiste muchísimo en que no se trata de un simple ejercicio académico. La meta de este acercamiento histórico no es simplemente acumular más datos, más fechas o hechos curiosos. No va de llenar la cabeza con más información sobre una figura del pasado. No, el propósito de verdad es otro. Es pasar del conocimiento a la cercanía. Es darle a la fe un contenido más concreto, más vivo, más real. Es intentar ver a Jesús no como una idea etérea, sino como una persona concreta, de carne y hueso, que vivió, sintió y actuó de una manera radicalmente inspiradora. Y cerramos con esta pregunta, una pregunta que queda abierta para la reflexión. Si hacemos el esfuerzo por ver al hombre abierto a la vida, al hombre radicalmente libre, más allá de todas las capas de doctrina acumuladas durante siglos, ¿qué sucede con nuestra comprensión de su mensaje? ¿Qué cambia, tanto para quien cree como para quien no, al encontrarse con la persona de Jesús de Nazaret?